El metro se ha constituido no solo en un paso hacia el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios del transporte masivo en el país, igualmente nos pone en el radar de los países más desarrollados de la región. En la actualidad, se cuenta con la operación de la línea 1 y 2 del metro, aunque faltan algunas conexiones. El hecho más reciente en esa línea de elevar el transporte masivo se dio al entregar la orden de proceder y tirar la primera palada para el arranque de la línea 3 del metro. Esta línea 3 conectará la estación de Albrook con la 10ª provincia, cuya extensión se calcula en 24,5 kilómetros, teniendo como destino Ciudad del Futuro. Con un costo superior a los 2.000 millones de dólares, se calcula que esta obra esté terminada en un periodo de 4 años y que tenga una cobertura de 160.000 pasajeros. Esa obra, cuyo arranque se da en medio de la pandemia, se espera que genere unos 5.000 empleos en forma directa e indirecta. Sin embargo, los trabajos del metro no se limitan a este ambicioso proyecto. En el mes de febrero se continuaron los trabajos de la línea 2 del metro con la instalación de la última viga sobre la calle Boulevard Aeropuerto. Esa obra tuvo que ser suspendida en el 2020 por la llegada de la pandemia, por lo que se produjo un retraso. Se espera que la misma culmine durante el último trimestre del 2021. En cuanto a la línea 1 del metro, este año el mandatario Laurentino Cortizo Cohen dio también la primera palada para la extensión de esta línea hasta Villa Zaita. Estos trabajos esperan, una vez sean culminados, movilicen a más de 300.000 pasajeros que residen en Panamá Norte. En medio de la pandemia, las labores del metro no se paralizaron, se modificaron a las necesidades de las personas y, de acuerdo a sus directivos, se han mantenido todas las medidas de bioseguridad para evitar que se convierta, como ha ocurrido en otras naciones, en un foco de contagio. Se han donado mascarillas y pantallas. Estas últimas se han convertido en estos meses en una condición para proteger más a los pasajeros que usan este transporte. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos una muy buena noche. Bienvenidos a Profundidad. Hoy vamos a tratar un tema muy importante como es las proyecciones de la línea 3 del Metro de Panamá y también sobre el funcionamiento de las demás líneas, la línea 1 y 2 y también sus estaciones. Muy importante el tema que vamos a tratar esta noche. Como siempre, les saluda Carlos Iván Rivera en compañía de Jorge Luis Sánchez. Jorge, buenas noches. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo te encuentras? Hoy definitivamente vamos a tratar el tema de la operación de la línea 3 y 2, 1 y 2. Lo importante en este momento es que ya contamos con nuestros invitados. Se encuentran en el podio el ingeniero Agustín Arias, director de proyectos del Metro de Panamá, y la ingeniera Liliana Aguirre, su directora de operaciones del Metro. Buenas noches a ambos. Muy buenas noches. Ingeniero Arias, quisiera comenzar con usted. Después de la primera palada que se dio hace unas semanas con el presidente de la República y el director del metro, Héctor Ortega, ¿qué sigue en el metro, la línea 3 del metro? Bueno, la línea 3 del metro es una línea que ya venimos estudiando de hace varios años y la hemos venido planificando también, ¿no? La ceremonia de la primera piedra es básicamente culmina el proceso donde ya se formaliza y se le emite la orden de proceder al contratista para que empiece ya la ejecución formal de la obra. Entonces, esto es lo que acaba de ocurrir la semana pasada, cuando hubo el evento de la primera piedra. Ya le emitimos la orden de proceder al contratista y el tiempo contractual empieza a correr entonces para la ejecución de la obra ya. Bien, y vamos también a darle la bienvenida a la ingeniera Liliana Aguirre para que nos hable también sobre el trabajo que ha realizado en las operaciones del metro durante la pandemia. Sabemos que han estado adecuando los horarios, la movilidad también, y tomando esas medidas de bioseguridad para evitar que se den contagios dentro del Metro de Panamá, tal como es un medio de transporte masivo. Buenas noches. Así es, muy buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, desde que se inició la pandemia, Metro de Panamá ha adecuado sus operaciones para poder mitigar la propagación del virus dentro del sistema. Es muy importante iniciar destacando que el sistema Metro es un sistema de transporte masivo y que no fue diseñado para el distanciamiento físico. Nosotros desde el inicio de la pandemia hemos
realizado algunas adecuaciones para poder garantizar ese distanciamiento dentro de los trenes. Para que tengamos una idea, la capacidad de un tren es de 1000 personas. Actualmente nosotros hemos tenido que reducir esa capacidad de carga de usuarios dentro del tren a un 40%. ¿Qué significa esto? Que en lugar de llevar 1000 pasajeros, un tren actualmente está configurado y tenemos unas operativas montadas de control de acceso en todas las estaciones de la red para que vayan 400 pasajeros por tren. Se está cumpliendo con las medidas de bioseguridad establecidas. Así es. A su vez también hemos implementado lo que es la guía de el autocuidado a través de una campaña con todo nuestro departamento de comunicaciones y a través de todo el personal en sitio, donde hemos establecido pegatinas, etiquetas para distanciar las filas de las personas cuando hacen la recarga de sus tarjetas, cuando van a abordar el tren, que van a pasar los torniquetes, y asimismo hemos señalizado todos los andenes para que sepan dónde posicionarse, y dentro de los trenes también hay unas etiquetas donde cada usuario debe colocarse para poder mantener ese distanciamiento. Ingeniera Aguirre, una pregunta. La línea 1 del metro, entiendo que es la línea que antes de la pandemia movilizaba 300.000 personas, si no me equivoco. Durante la pandemia usted han tenido, como lo acaba de decir usted, altas y bajas, disminución de vagones, disminución de pasajeros. ¿Cómo se encuentra el metro en este momento y cuál es el horario del metro en este momento? Importante la pregunta. Nosotros hemos ido adecuando nuestros horarios y nuestras operativas en función de los lineamientos de las autoridades de salud. ¿Qué significa esto? Hasta el fin de semana pasado nosotros estábamos cerrados por cuarentena total, sábados y domingos. La cuarentena total se va a levantar este fin de semana y por tanto el metro vuelve a abrir sus puertas a nuestros usuarios este fin de semana. Hemos adecuado también los horarios en base al toque de queda y actualmente el Metro de Panamá maneja un horario de lunes a viernes de 5 de la mañana a 10 de la noche, sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos abrimos las puertas a las 7 de la mañana y cerramos a las 10 de la noche. Ingeniera Aguirre, para cerrar esta parte de la pregunta, usted hace un rato habló de que están manejando 400 personas por vagones, ¿cierto? ¿Cuánto en total está manejando la línea 1 y 2 en este momento de pandemia? Es muy importante destacar que antes de la pandemia, como bien usted ha indicado, la línea 1 manejaba, o en total red estamos manejando aproximadamente 350.000 usuarios. Nosotros hemos reflejado evidentemente una disminución en nuestra demanda y actualmente, iniciando el mes de marzo, estamos en un promedio de 240.000 usuarios entre ambas líneas. Vamos con el ingeniero Agustín Arias en cuanto a la línea 3 del Metro de Panamá, tal como se ha mencionado, ¿no? Un proyecto que está próximo a dar inicio. ¿Por qué se toma la decisión de ser monorriel y no mantener el sistema de metro que está circulando actualmente en la línea 2 y línea 1? Bueno, mira, en el proceso de desarrollar el proyecto y definirlo, se toman una serie de decisiones, ¿no? Una de las decisiones más importantes que hemos tomado tanto en la línea 1 como en la línea 2 y ahora en la línea 3 es trazar el alineamiento del metro de tal forma que atienda a los usuarios, donde esté la mayor cantidad, la demanda de los usuarios, ¿no? En este sentido, cuando teníamos que dar servicio hacia Arraiján y eventualmente hasta Chorrera, estuvimos analizando las diferentes opciones que hay y encontramos que toda la conectividad hoy día y la mayoría de la demanda está por la Panamericana original, no por la autopista, que es la que muchos usuarios usan. Entonces, el trazado que estuvimos analizando tiene algunas complicaciones. En cuanto a pendientes, hay unas pendientes muy fuertes que tenemos que lidiar en el tramo, especialmente llegando a Arraiján y pasando a Arraiján también. Y también la forma como está estructurada la Panamericana. Entonces, tomando esto en consideración, nosotros consideramos que un monorriel, que es una tecnología diferente que trabaja con ruedas de caucho sobre una viga de concreto, tiene más adhesión y permite manejar pendientes mucho más altas que la que puede manejar un tren con ruedas de acero en un riel de acero. El tren convencional tiene una limitación de 3,5% de pendiente, que es lo que tenemos en la línea 2. En varios segmentos de la línea 2 estamos
al 3,5% y en la línea 1 también. Pero acá las pendientes andan en el orden de 5 o 6% y la pendiente natural anda por arriba de eso todavía. Pero hemos podido diseñar el viaducto ferroviario de tal forma que lo mantenemos debajo del 6%, que es la pendiente máxima que puede manejar un monorriel. Y esa es la razón principal por la cual hemos tenido que cambiar la tecnología, es por la geometría y la forma como está distribuida la línea para atender la demanda en el área de Raiján. Quisiera ir con la ingeniera Aguirre por algo de que hablábamos del tema de la cuarentena, el tema del coronavirus que vino, o la pandemia que vino a trastocar la vida de todo el mundo. ¿Cómo está el comportamiento del usuario del metro, tomando en cuenta que ustedes han generado, y creo que son líderes, mantienen un liderazgo en el tema de la metrocultura y la manera en que muchos esperaban que el panameño tuviera otro comportamiento y ha tenido un buen comportamiento? Aún así, hay personas que definitivamente incumplen, pero ¿cómo ha habido sanciones? ¿Qué se ha dado en este año casi completo que se cumple la otra semana de la pandemia? En líneas generales, el comportamiento del usuario de metro desde el inicio de operación ha sido muy bueno. Debemos decir que el usuario cuida su metro. Recientemente se ha realizado una actualización a nuestro reglamento del viajero, donde se incluyen parámetros o normas que tienen que ver con el tema de la bioseguridad. De hecho, el uso de la mascarilla para utilizar el sistema es obligatorio y el uso del protector facial es recomendado. Nosotros hemos implementado una brigada de patrullaje de la mano con las unidades policiales que todos los días van y hacen inspecciones en las estaciones y en los trenes para verificar y validar que nuestros usuarios están cumpliendo con esas normas. ¿Cuáles son las cosas que mayormente encontramos que los usuarios no cumplen? Cuando nos montamos a un tren vamos a ver que los asientos están señalizados, donde se pueden sentar y donde no se pueden sentar. Y las mayores faltas que estamos encontrando es que los usuarios insisten en hacer uso de los asientos prohibidos en aras de poder mantener ese distanciamiento. Afortunadamente, al realizar los llamados de atención o imponer las multas que el reglamento permite, pues digamos que los usuarios lo acatan y tenemos también una responsabilidad compartida, porque siempre está ese usuario que reporta a aquel otro que no lo está cumpliendo, y la verdad es que en líneas generales podemos destacar que el comportamiento es bueno. Sin embargo, definitivamente tenemos situaciones con algunos usuarios que se resisten al cumplimiento y para eso está la sanción. Ingenieras, eso me hace pensar que dentro del metro la burbuja familiar no funciona. Si una madre va con un niño, un padre va con un niño de 6, 7, 8 años, ¿dónde debe sentarse? Igualmente, con un puesto intermedio. Todo va a depender. Recordemos que el uso de los asientos dentro de los trenes es preferencial. Entonces, si hay un asiento disponible, puede hacer uso del asiento. De lo contrario, pues vamos a depender de que un usuario ceda el asiento. Es muy importante destacar que en ese sentido es una responsabilidad de todos. Nosotros como Metro estamos adecuando el sistema para que se mitigue la propagación del virus dentro. Hemos implementado dispensadores de gel para uso de todos nuestros usuarios dentro de las instalaciones. En cada terminal, cada vez que llega un tren, se limpia las superficies de contacto dentro del tren. Sin embargo, es muy importante que se respete la señalización para poder garantizar de una u otra manera ese distanciamiento. Bien, y vamos nuevamente con el ingeniero Agustín Arias y las proyecciones que se mantienen en la construcción de la línea 3 del Metro de Panamá. Estaba verificando en cuanto a la documentación de la construcción de este proyecto, aproximadamente más de 5 kilómetros van bajo tierra, va en túnel, y entre ellos incluyendo el tramo que cruza el Canal de Panamá. ¿Qué profundidad va a pasar este túnel y qué tan seguro es? Quizás las personas están en su casa preguntando cómo se va a hacer un proyecto de esta magnitud en donde hay tanta agua, ¿no? Si no está el temor de que se den filtraciones o algún tipo de accidentes. Sí, es correcto. Nosotros hemos hecho una serie de ajustes y hemos estado analizando con mucho detenimiento cómo hacer el cruce por el Canal de Panamá. Hemos definido ya la construcción de un túnel bastante mayor que el que tenemos en la línea 1,
que va a acomodar las líneas del monorriel. Ya dicho sea de paso, ya recibimos el permiso de compatibilidad por parte de la Autoridad del Canal de Panamá. Ya nos los emitieron en octubre del año pasado y estamos cumpliendo con los requisitos que ellos nos han pedido. En realidad el túnel va a bajar a unos 65 metros bajo el nivel de marea promedio. Originalmente íbamos a subir a más de 75 metros por el puente, si es que no hay gran diferencia entre lo que era la altura antes y lo que vamos a profundizar ahora. Nosotros no vamos a estar circulando donde está el agua. El cauce de navegación ocupa los primeros 20 metros, de ahí viene 20 metros más de roca y entonces viene el túnel. O sea que el espacio que tenemos de roca o de suelo sobre el túnel es aproximadamente lo que tenemos en la línea 1 también. Entonces mucha gente piensa que el túnel se va a pasar por el agua. No, va a pasar muy por debajo del agua y va a tener una capa de roca importante, muy similar a las que existen hoy día en la línea 1 también. Le va a dar un recubrimiento prácticamente la roca y protección al túnel. Y los túneles se diseñan de tal forma que tengan una carga que por lo menos sea igual al diámetro del túnel. Eso es porque si no el túnel se pudiera flotar, indiferente que tuviera en tierra firme o pasando por debajo de un cauce. Entonces en este caso nosotros tenemos un diámetro y medio de profundidad bajo roca donde estamos pasando el túnel. Ingeniero Arias, ahora que mi colega Carlos pregunta sobre eso, entiendo que ya se hizo la convocatoria para las empresas interesadas en la creación del túnel, ¿cierto? Sí. Nosotros ¿Cómo avanza eso? Tenemos varias convocatorias andando ahora mismo relacionadas con el tramo soterrado. Lo primero que hicimos el año pasado fue hacer una campaña geotécnica para tener un mejor sondeo del nuevo alineamiento. El nuevo alineamiento que tenemos hoy día con el túnel es mucho más recto que el que teníamos sobre el cuarto puente, de tal forma que hemos podido acortar 400 metros la línea completa, porque ya no dependemos del alineamiento que nos estaba fijando el puente. Ahora tenemos alineamientos totalmente independientes, por un lado. Por otro lado, entonces hicimos una campaña geotécnica sobre el nuevo alineamiento que estábamos proponiendo ahora para el túnel. Tenemos 3 licitaciones en proceso. Uno, una campaña geosísmica que vamos a hacer para recopilar más información sobre las características del suelo por donde va a transcurrir el túnel. También tenemos ya el estudio de impacto ambiental. El tramo soterrado, vamos a hacer un estudio de impacto ambiental nuevo sobre este tramo. Esto ya se licitó y se acaba de adjudicar el contrato del estudio de impacto ambiental. Y últimamente tenemos en proceso ya de licitación el diseño mismo del túnel, ¿no? Donde hemos convocado a las firmas que tienen mucha experiencia en diseño de túneles similares a lo que vamos a estar construyendo aquí en la línea 3, para que ellos vengan y desarrollen el diseño tanto básico como de detalle del túnel. Ingeniero, entiendo que se hizo el estudio de impacto ambiental, como usted lo acaba de decir, la planificación y todo lo demás. ¿Pudieran encontrarse con sorpresas en el túnel, como ocurrió mientras hacía lo de la tuneladora en la línea 1 hace 10 años, creo que fue? ¿Pudieran encontrarse con algunas dificultades no propias del terreno? No, bueno, con la información que estamos recopilando de las características del suelo y mucha información que también nos ha entregado la ACP, ha compartido información que ellos han estado recopilando por muchos años. El cuarto puente hizo también muchas perforaciones y muchos sondeos. Toda esa información la hemos ido recopilando y ahora lo que vamos a hacer es complementar esa información para tener una visión muy clara de los suelos por el cuales va a transcurrir el túnel. Dicho sea de paso, en la línea 1 no encontramos ninguna sorpresa. Hicimos sondeo cada 100 metros como parte de la licitación y cuando ejecutamos el túnel no encontramos ninguna sorpresa ni nada diferente a lo que estábamos esperando. Bien, continuamos con el ingeniero porque en cuanto al tema de utilizar un nuevo sistema monorriel, en cuanto a velocidades que oscilan, si se mantiene la misma velocidad y en cuanto a capacidad de sus vagones, si viene siendo prácticamente igual a la que se mantiene en estos momentos. La configuración de un monorriel es diferente al de un metro convencional. El caso del monorriel que estamos nosotros implementando en la línea 3 es un monorriel pesado. Es un monorriel que tiene 6 vagones. Los trenes de la línea 1 tienen 5 vagones. Es un monorriel que tiene capacidad casi de 1000 pasajeros, que es muy similar a los que tenemos en la línea 1 y la línea 2.
Los vagones son un poco más, más cortos, pero es un poquito más ancho que el metro convencional que tenemos hoy día. Así es que a final de cuentas vamos a estar transportando casi el mismo volumen por tren que estamos transportando en la línea 1 y la línea 2. Nosotros aquí, la línea 3 la vamos a conectar con la línea 1 aquí en la estación de Albrook, aquí mismo cerquita, de las instalaciones aquí de CERTV, donde estamos haciendo una conexión prácticamente directa. La gente se baja del tren que viene del oeste y solamente tiene que caminar unos 15 metros y se trepa al tren de la línea 1. Ni siquiera tiene que subir ni bajar nada, todo a nivel. Entonces, estamos haciendo una conexión muy directa aquí en la estación de Albrook, donde va a estar la conexión y la integración de la línea 3 con el resto de la red del metro. Ingeniero Aguirre, creo que usted es la persona indicada. Creo que la pregunta del $1.000.000. ¿Hay costos ya para el pasaje de la línea 3 del metro y también para la conexión de la línea 2? Bien, recordemos en primera instancia cuáles son los precios actuales que tenemos. Línea 1 tiene un costo de 35 centavos, línea 2 tiene un costo de 50 centavos. Actualmente para la línea 3 no manejamos un precio estimado, eso pues en principio se tendrá que definir porque Metro de Panamá hace un estudio y el precio como tal lo define el Ejecutivo. ¿Y la extensión de la línea 2, la que va a llegar hasta el aeropuerto de Tocumen? ¿Y la línea 1 tampoco tienen precio todavía? Por ahora no se maneja un estimado, nos mantenemos con los precios actuales y de hecho históricamente se han realizado algunos estudios. De factibilidad, ¿no? Sí, y en las líneas actuales también se han manejado estudios para ver si se aumenta el pasaje y demás, pero de momento eso no está previsto. Ingeniero, continuamos tratando el tema del área oeste, que realmente preocupa porque es conocida como la ciudad dormitorio y quizás muchas personas en este preciso momento están viendo esa oportunidad de cambiar su vida con un nuevo sistema de transporte. En cuanto a las manos de obra, se habla aproximadamente de 5.000 empleos que podrían darse con la construcción de la línea 3 del metro. Ya se están recibiendo documentos de las personas interesadas para trabajar en este proyecto. Sí, bueno, mira, dada la situación que hay hoy día en el país, la generación de empleos que tienen son 3 proyectos que el metro va a tener andando entre este año y el próximo año. La extensión de la línea 2 hacia el aeropuerto, que va a continuar. Estamos arrancando también la extensión de la línea 1 hasta Villa Zaita. Eso ya se dio la orden de proceder y está en proceso de hacer las primeras investigaciones del sitio para empezar los diseños y la ejecución de obras, y también la línea 3, ¿no? La línea 3 sí, nosotros anticipamos que vamos a tener un volumen de empleomanía muy similar a la que tuvimos en la línea 2, y se está calculando en el orden de unos 3.500 puestos directos en la ejecución pico del proyecto, y eso a su vez va a generar una serie de empleos indirectos de subcontratistas o de gente que va a dar apoyo a la obra en el orden que pudiera estar de unos 1.500 más, ¿no? En total estamos hablando de unos 5.000 empleos. Y bueno, la idea que se le va a dar prioridad es al personal que está calificado, porque hay muchas labores que requieren personal calificado, y también a contratar personal del área también, ¿no? Es el contratista el responsable de llevar a cabo esas contrataciones. ¿Ya se están recibiendo documentación de las personas interesadas? ¿A dónde pueden presentarse? Hay un sitio en la página del Metro de Panamá donde te da la información para poder presentar esta información, pero el que está recibiendo eso es el contratista, el que va a tener la responsabilidad de llevar a cabo la obra. Y, no sé, el ingeniero Aguirre o el ingeniero Arias, yo creo que la pregunta es un poco porque obviamente la pandemia ha golpeado no solamente la salud, ha golpeado la economía, ha golpeado muchos otros sectores. Aparte de los 5.000 empleos directos e indirectos, en general, ¿cuántos empleos estaría generando, como dijo el ingeniero Arias, el metro para el próximo año? ¿Estaríamos hablando de 8.000, 10.000 empleos entre la extensión de las líneas y lo demás? No creo que lleguemos a esa cantidad, ¿no? El proyecto del ramal está manejando alrededor de 600 personas ahora mismo, porque ya está en una etapa donde la ejecución pesada ya se está terminando. Estamos entrando ya en la etapa de acabados y de instalación de equipos. El proyecto de Villa Zaita debe estar en el orden de 1.000 puestos de trabajo. Son extensiones de líneas relativamente cortas, son 2 kilómetros ambos proyectos.
La línea 13 es un poquito diferente porque es más similar a lo que ocurrió en la línea 2, ¿no? Así es que básicamente estamos planteando en el orden de unos 6.000 a 7.000 empleos que pudiéramos tener entre los tres proyectos. Pero entiendo que han reclutado personal para la línea 2, ¿verdad? Ya están reclutando personal para la culminación, para la parte esa final que se espera que terminen hacia el 2020, a finales del 2020, entiendo, por los atrasos que hubo de la pandemia, ¿no? Ahora mismo hay con más de 600 personas trabajando en el proyecto del ramal, pero como dije, ya la etapa de la obra pesada se está terminando y están empezando a trabajar ya en los acabados y la colocación de equipos. Luego va a entrar el contratista que va a instalar los sistemas ferroviarios, que son los que van a permitir la operación de la línea. Pero esos son algunos trabajos muy especializados relacionados con mucha instalación de equipo y son sistemas ferroviarios básicamente. Ingeniera, ¿cuántos trenes cuenta actualmente la línea 2 y la línea 1? Y la pregunta va basada en que se está trabajando en la extensión de las dos líneas, si esto requiere más trenes o es suficiente con la cantidad que se mantiene actualmente, porque va a haber un incremento más significativo de pasajeros. Así es, actualmente línea 1 cuenta con 26 trenes y línea 2 cuenta con 21 trenes, es decir, 47 trenes en total en toda la red. Muy importante destacar que de cara a la pandemia nosotros hemos aumentado nuestra oferta de trenes actual, que antes de pandemia íbamos a hacer referencia a línea 1, que es la columna vertebral de nuestra red de metro. Antes de la pandemia estábamos ofertando en horas punta 23 trenes. Actualmente nosotros estamos ofertando en horas puntas 27 trenes y esto significa un intervalo, es decir, una frecuencia de paso de los trenes por las estaciones cada 2 minutos 15 segundos. Definitivamente con la entrada en operación de las extensiones que están actualmente desarrollándose, vamos a requerir más trenes. Sin embargo, estamos todavía haciendo los análisis para saber qué cantidad de trenes y demás, porque es un tema que lleva un costo, requiere un presupuesto a trabajar, ¿no? Ingeniera, como usted maneja la parte de operaciones, ¿puede explicarnos? Entiendo que, dice el ingeniero Arias hace un rato, la línea 3 se conecta con la 1, pero la 1 se conecta con la 2. Cuando los turistas lleguen a Panamá y se culminen estas obras en 5 o 6 años, ¿cuáles son las ventajas que van a tener? Muy importante la pregunta. Hay que señalar que el Metro de Panamá es el primer metro de Centroamérica y en ese sentido van a poder, todos los turistas que lleguen al Aeropuerto Internacional de Tocumen van a poder llegar al centro de la ciudad en 1 hora. Que si lo hacemos referencia al tráfico, alto volumen de tráfico que hay hoy día, ese recorrido puede tomar hasta 2 horas. Nos posiciona como un país del primer mundo porque definitivamente es una alternativa que no todas las ciudades y no todos los países tienen. Tenemos un metro de muy alta tecnología que no tiene absolutamente nada que envidiarle a metros de otros países y en ese sentido vamos a poder conectar el este de la ciudad, los turistas van a poder llegar a hacer la transferencia en San Miguelito y trasladarse al área de la ciudad donde vayan a hospedarse y recorrer la ciudad como en cualquier país del primer mundo y la verdad es que eso es una ventaja que todo panameño debe valorar cómo nos estamos posicionando. Ingeniero Arias, ¿para cuándo se tiene planificado iniciar los trabajos de la línea 3 del metro? Y la segunda pregunta es, las extensiones que se están realizando actualmente en el área de Villa Zaita llevan también patios de estacionamiento. Esto permitirá también a las personas que tienen vehículo poder utilizar el metro. ¿Se ha planificado también o buscado la opción de hacerlo en las otras líneas o en las líneas que se va a construir? La línea 3 tiene una condición muy especial, ¿no? La demanda está muy dispersa porque es una zona de baja densidad. Entonces nosotros desde un principio cuando empezamos a analizar la línea 3 reconocemos la necesidad de hacer intercambiadores con las estaciones del metro y tener facilidades no solamente para los buses, para los taxis también, pues mucha gente se maneja
entre taxi y buses hoy día para llegar a la ciudad de Panamá, y la idea es que lo puedan hacer directamente tanto de buses o taxis con las estaciones del metro. Varias estaciones del metro van a tener estacionamientos también, pero todas van a tener facilidades para recibir los taxis y también los buses. En algunas instalaciones donde estamos anticipando unos volúmenes mayores, tenemos el caso de Panamá Pacífico, por ejemplo. Nosotros estuvimos trabajando con London Regional, que son los desarrolladores de Panamá Pacífico, y estamos haciendo un intercambiador de buses muy importante ahí, con 5 dársenas de buses que podemos manejar hasta 8,000 pasajeros si es necesario por hora, de tal forma que la gente puede llegar en metro a la entrada de Panamá Pacífico y de ahí un sistema de buses lo lleva directamente a su puesto de trabajo dentro del complejo de Panamá Pacífico. Y así tenemos algunas otras instalaciones en diferentes lugares de la línea 3. En el caso de Villasaita sí estamos haciendo un intercambiador de buses con 16 dársenas de buses que nos va a permitir manejar entre 8 y 10,000 pasajeros por hora, intercambiando entre buses y el metro y la estación terminal del metro que va a quedar ahí. Y también estamos haciendo aproximadamente 800 puestos de estacionamientos. En las 2 plantas bajas van a estar los estacionamientos y arriba van a estar los buses. Y los buses los estamos colocando arriba de tal forma que la gente se baja y entra caminando directo a la estación del metro, ¿no? ¿Tendrán costo? ¿Habrá que pagar un costo por la persona que quiera dejar el vehículo en esta zona? Lo más probable es que sí. Ahora mismo estamos analizando y haciendo proyecciones porque tiene algunos costos la operación del intercambiador, ¿no? Pero la idea es que poner una tarifa de que la gente lo use, o sea, porque esa es la intención, que la gente lo use, ¿no? Pero también hay que cubrir algunos costos que estoy seguro que vamos a tratar de cubrir también con alguna recaudación que pudiéramos desarrollar, ¿no? Ingeniera Aguirre, ¿cuál fue la diferencia que se tomó ahora que estamos hablando de las playas de estacionamiento para pensar en playas de estacionamiento y no que se hiciera en la línea 1 y la línea 2 cuando se iniciaron, que no hay estacionamiento? ¿Qué fue lo que ocurrió allí? Sí. Es muy importante que nos acompañe el ingeniero Arias porque hago eco de conversaciones y porque esta pregunta nos las han hecho varias veces. Y en este sentido, la línea 1 pasa por todo el centro de la ciudad y allí hay un tema de espacios. Si se dan cuenta, la línea 2 es toda elevada porque el trazado lo permite. En la línea 1 hay un tramo que es subterráneo y era precisamente por un tema de espacio. En este mismo caso es lo que permite entonces la extensión en Villasaita, que ya por temas de espacio está permitiendo desarrollar un área de estacionamientos que ha sido tan pedido por nuestros usuarios. Ingeniero Arias, ¿cómo va a funcionar, por ejemplo, el tema de la extensión del metro? Porque sé que no termina la línea 3. ¿Cuándo los usuarios de El Dorado y de Punta Pacífica van a contar con esa maravilla que se dijo en algún momento que iba a llegar? Porque entiendo, y le hacía la pregunta hace un rato a la ingeniera, de que los turistas van a poder viajar a varios malls, pero el mall de Punta Pacífica, por ejemplo, no está incluido. Bueno, mira, ahora mismo tenemos desarrollado un plan para tratar de ejecutarlo hasta el año 2040 con un total de 9 líneas. De esas son 5 líneas que van a ser las líneas principales que van a dar servicio al área metropolitana y hay 4 líneas que le llamamos las líneas ligeras, que también son sistemas ferroviarios, pero son de menor escala, que van a alimentar a las 5 líneas principales. Entonces, con la red esta que estamos desarrollando ya con 9 líneas, que incluye la línea 3, la 1 y la 2, deberíamos poder cubrir prácticamente todo el área metropolitana de Panamá. Es un poco complicado servir todo el área metropolitana de Panamá porque es estrecha y muy larga. Hay áreas metropolitanas en ciudades donde se desarrollan en forma de círculos y es mucho más fácil establecer un sistema ferroviario cuando se desarrollan en forma de círculos. Aquí tenemos una situación un poco diferente y por eso necesitamos tantas cantidades de líneas. Lo importante es que ahora estamos viendo, después de la línea 3 tenemos planificado la extensión de la línea 2, que sería por la Ricardo J. Alfaro llegando hasta el área de Paitilla. Entonces esa línea que hoy día se conecta ya con la línea 1 en la estación de San Miguelito, también se conectaría con la línea 1 en la estación Iglesia del Carmen, nuevamente. Después viene la línea 4-5,
de tal forma que en el núcleo, donde está la mayoría de los puestos de trabajo en la ciudad, van a intercambiarse las 5 líneas, excepto la línea 3 que se va a intercambiar acá en Albur, pero las otras líneas todas se van a concentrar y a intercambiar en diferentes puntos del área metropolitana, de tal forma que tú puedas intercambiar de una línea a otra dependiendo de la conveniencia y el sitio donde vas a llegar. Y eso es básicamente lo que tenemos planificado ahora mismo. Ya estamos desarrollando el estudio de factibilidad con todas las especificaciones a la extensión de la línea 2, que sería la siguiente línea que vendría después de la línea 3. Ingeniero Aguirre, el tema de la evolución del transporte masivo en Panamá nos trajo a nosotros definitivamente cambios estructurales y de conducta en la población muy grande. Lo que nos hablaba el ingeniero Agustín Arias en este momento, ha provocado en esta etapa de la vida que hay una disminución de la flota de autos en la calle, ¿cierto? Tenemos... ¿Y cómo ha ayudado a disminuir? Por ejemplo, con Carlos, nosotros hablamos hace un rato en un live que hicimos por las redes sociales de la cantidad de contaminación ambiental que había del área de la gran estación que decían los ambientalistas y decían los estudiosos del ambiente hacia el área de los Andes. Eso ha disminuido, entiendo, ha bajado un poco por la utilización del metro. Tenemos algo que está pasando actualmente a efectos de la pandemia. Efectivamente, podríamos decir que una vez entrada en operación la línea 1 y la línea 2, conozco mucha gente que dice, dejo mi carro y me voy en metro porque en carro pues llego con el tráfico en 1 hora y acá en 20 minutos, 35 minutos, el trayecto que vayan a recorrer, pues llego mucho más rápido. ¿Qué pasa actualmente? Actualmente, con todo el tema de la pandemia, debemos decir que hay muchas personas que están prefiriendo utilizar el vehículo privado, es decir, su vehículo personal. Y por eso incluso a veces podemos ver, y pongo de referencia, días muy puntuales donde se nota un incremento en la demanda en metro, y podemos hacer de referencia el viernes pasado, viernes 26 de febrero, fue nuestra demanda récord de pandemia con 250,000 usuarios. Eso se reflejó en el metro, pero también en las calles se veía mucho más tráfico. Entonces, en este sentido, podemos decir que por efectos de pandemia hay muchas personas que están prefiriendo usar su vehículo privado. Sin embargo, antes de esto sí era una alternativa para que los usuarios pudiesen dejar sus vehículos y trasladarse en el transporte público, porque efectivamente lo que busca este medio es que las personas usen el medio de transporte para mitigar y aminorar de una u otra manera todo esto de la contaminación, el tráfico y demás. Ingeniera, antes de la pandemia, Panamá era un país muy movido, prácticamente no teníamos un horario establecido, podíamos hacer súper cualquier hora de la noche, de la madrugada, enfocándonos a que pronto podamos regresar a nuestra vida habitual, los comercios se desarrollen de la misma manera. ¿Se ha contemplado en algún momento mantener un funcionamiento 24 horas las líneas del metro? Eso ha sido muy comentado históricamente. Sin embargo, hay algo muy importante de lo cual no hemos hablado en el transcurso de la entrevista y es el mantenimiento. Mucha gente se pregunta, oye, pero si el metro cierra a las 10, 11 de la noche, ¿por qué no pueden operar 24 horas? Históricamente nosotros hemos operado 24 horas y fue para la Jornada Mundial de la Juventud. ¿Qué pasa una vez el metro cierra sus puertas al público? Una vez el metro cierra sus puertas al público, entra todo el personal de mantenimiento a realizar esas tareas en los trenes que no pueden realizar durante el día porque los trenes están circulando. Entra todo ese personal a las vías, a hacer los trabajos a las vías que no pueden hacerse durante el día porque los trenes están circulando y es un tema de seguridad. Entonces el tema del mantenimiento es sumamente importante para poder mantener el sistema en buen estado y todos los días, cada noche, una vez el metro cierra sus puertas al público, en una ventana de 11 de la noche a 4 de la mañana entra un equipo multidisciplinario a atender todos los temas de mantenimiento preventivo o correctivo, si es el caso, para poder garantizar abrir todos los días a las 5 de la mañana. Entonces se ha estudiado, sin embargo, por temas de mantenimiento, en estos momentos digamos que no es factible. Se ha estudiado también la ampliación de horario, pero hay que priorizar el mantenimiento para poder garantizar esa operatividad y ese funcionamiento del sistema. Alguno de los dos. Esto me lleva a lo que narra la ingeniera Aguirre a preguntar.
las veces, y no son muchas, la verdad, para un metro que la experiencia que tenemos los panameños. Esto me lleva a preguntarles, por ejemplo, con los apagones que se han dado, se dijo en algún momento que el metro iba a contar con una planta o un mecanismo para poder garantizar el servicio continuo. ¿Cómo evoluciona esto por las veces que el metro se ha parado o por las veces que pudiera pararse por fluctuaciones eléctricas? Bueno, mire, cuando diseñamos la línea del metro tenemos bastantes elementos de redundancia y de respaldo en la parte eléctrica interna de nosotros. Sin embargo, dependemos de la red de la generación de electricidad a nivel nacional. En términos de la línea 1, nosotros ya suscribimos un contrato para hacer una conexión de la subestación de Balboa de la ACP para que alimente la subestación de Marañón, donde se alimenta el metro, la línea 1 del metro. Entonces, tenemos un proyecto ahora de más de 3 kilómetros de línea eléctrica para conectarnos a la red de la ACP en caso de que haya un apagón a nivel nacional, ¿no? La línea 3 va a contar con un sistema de bancos de baterías en las diferentes estaciones donde están las subestaciones de tracción, que no en todas las estaciones, pero están a lo largo de la línea y abastecen de electricidad toda la línea. Van a tener una serie de bancos de batería que va a permitir reubicar los trenes y moverlos por lo menos hasta la siguiente estación donde posiblemente se puede evacuar. En la línea 2 es una situación un poquito más compleja porque estamos estudiando otras alternativas también que nos permitan contar con ese respaldo en caso de que haya un apagón a nivel nacional. Los eventos donde hemos tenido principalmente problemas con el metro son eventos donde ha habido un apagón a nivel ya sea nacional o de toda la zona metropolitana, básicamente, ¿no? Y lo que vamos a tener que desarrollar algunos sistemas de respaldo, los cuales son bastante costosos también y uno tiene que darle mantenimiento y operarlos continuamente para asegurarse que en el momento que uno los necesite, esos sistemas puedan entrar y dar el respaldo que se necesite. Entonces, desafortunadamente tenemos esa situación y han habido muchos casos últimamente de apagones a nivel nacional que nos han afectado las operaciones del metro. Nosotros siempre tenemos un sistema de evacuación en todas las líneas del metro y en algunas ocasiones que hemos tenido estos apagones por más de 10 o 15 minutos hemos evacuado los trenes y hemos llevado a las personas a la estación más cercana. Tanto la parte soterrada como la parte elevada están equipadas con plataformas de evacuación en caso de esta situación también. Ingeniero Aguirre, como usted maneja la parte de operaciones, en otros países, por ejemplo, el uso de bicicletas es más común y en Panamá cada día se está haciendo más común. Y se puede subir la bicicleta a los metros. La segunda pregunta también, y es una población que siempre es vulnerada, la población con discapacidad. ¿Cómo han manejado el metro hasta ahora de manera amigable estos dos temas? Bien, es bien importante destacar que nuestro reglamento del viajero permite trasladar bicicletas en los trenes. Es muy importante sí destacar que en hora de menor demanda, porque en las horas de mayor demanda pues vamos a incomodar al resto de los usuarios. Y de hecho hemos tenido ahí, como bien lo dice, no es un tema de cultura, no todos aquí en Panamá tenemos esa cultura de trasladarnos en bicicleta a nuestro lugar de trabajo o usarlo más bien como un medio de transporte. Sin embargo, nuestro reglamento del viajero permite la movilización en horas de menor demanda de las bicicletas. Con respecto al personal o a nuestros usuarios de movilidad reducida, nuestras instalaciones todas tienen ascensores que son de uso preferencial para nuestros usuarios con discapacidad. Y es muy importante destacarlo porque cuando vemos o visitamos metros más antiguos, estos metros no tienen estas facilidades. Tenemos las rampas también para el tema de las sillas de ruedas. En los trenes hay un espacio incluso destinado para que los usuarios con movilidad reducida puedan colocarse allí. Hay un interfono, el personal de metro siempre está muy pendiente también para notificar y de hecho hay un procedimiento que se hace cada día y es que cuando va una persona con movilidad reducida, el personal del metro le atiende, lo
ubica, le comunica al conductor del tren a qué estación se va movilizando esta persona. El conductor del tren se comunica con el centro de control de operaciones y el centro de control de operaciones a su vez se contacta con el responsable de la estación donde esta persona va para que lo esté esperando y lo reciba. Entonces, en este sentido Y el resto de la población, por ejemplo, no solamente movilidad reducida, hablemos de la gente invidente, de las personas que tienen baja audición o no tienen audición completa, ¿cómo lo manejan ustedes? Bien, para el caso de las personas que no tienen audición, en el caso de todas las estaciones están debidamente señalizadas y los trenes, podemos ver que al momento de abordar los trenes tienen dos indicadores, uno amarillo y uno rojo. Estos indicadores se iluminan al momento en que el tren va a cerrar la puerta, a su vez hace un bip bip, que normalmente si la persona escucha, pues evidentemente lo oye, pero si en el caso la persona no escucha, esta señal luminosa es un indicativo de que el tren va a cerrar las puertas. Entonces nuestras instalaciones están bastante adecuadas para recibir a estas personas con discapacidad. Bien, pasamos con el ingeniero Arias. Ingeniero, prácticamente nos quedan pocos minutos ya para el programa. Y sí nos gustaría saber qué hace falta para dar inicio a la construcción de la línea 3 del Metro de Panamá. Quizás las personas están en sus hogares pensando que ya se dio la primera palada y cuándo se va a empezar a ver ya los trabajos en sitio, en tierra del metro. Bueno, para ejecutar un proyecto de esta naturaleza se requiere mucha planificación, ¿no? Y ahora el contratista está levantando mucha información del sitio para complementar lo que habíamos levantado anteriormente cuando hicimos la licitación, pero ya en vista de ejecución, que es muy diferente. Se está haciendo los levantamientos topográficos, ya hicieron los vuelos también para hacer toda la fotogrametría aérea del proyecto. Se están haciendo sondeos también, porque cada pilote que va a tener la línea 3 requiere de un sondeo para hacer el diseño del sitio preciso donde va a ser cada pilote. Entonces se están empezando a hacer ya campañas de sondeos en diferentes sitios, ya se pueden apreciar alguna maquinaria haciendo sondeos en los sitios. Estamos preparando los planes de seguridad que va a regir para toda la obra, el plan de manejo ambiental, el plan de manejo de tráfico y el plan de control de calidad. Son 4 planes específicos que necesitamos acordar con el contratista en los primeros meses de ejecución del proyecto. Y ya estamos trabajando en elaborar todos estos planes de tal forma que tengamos ya todas las plataformas cuando se empiecen a desarrollar todos los trabajos. Es importante esto. En la línea 2 llegamos a tener en un momento 20 frentes de trabajos activos a lo largo de toda la línea. Entonces tenemos que guiarnos por todos estos planes para llevar los trabajos de una manera segura y ordenada. Entonces eso lo vamos a estar haciendo en las próximas semanas y ya el contratista, conforme vaya recopilando toda la información de sitio, empieza a desarrollar los primeros diseños que nos va a permitir empezar ya a ejecutar la obra en sitio. Así es que eso es básicamente el proceso que se hizo en la línea 1 y la línea 2 que estamos siguiendo también en la línea 3. Ingeniera Aguirre, ya para terminar, háblenos un poco de cómo el metro ha mejorado la calidad de vida de los panameños en el sentido de, por ejemplo, en la línea 3 se habla que de 90 minutos se va a bajar a 45 minutos, pero no solamente eso, habían historias de gente que se levantaba en el área de los Andes, Santa Librada, a 2 de la madrugada para llegar a un puesto de trabajo que era a las 8. Eso ya no ocurre. Díganos su experiencia como ingeniera dentro del metro, cómo ve, cómo observa esa calidad de vida que se le ha ofrecido al panameño. Así es, efectivamente desde el inicio de operación de la línea 1 y creo que ha sido una de las experiencias más gratificantes para todo el equipo de Metro es poder ver reflejado ese beneficio social en nuestros usuarios. Efectivamente, cuando recién inauguramos línea 1, nuestros usuarios pues digamos que se levantaban bastante temprano esperando que el recorrido iba a ser un poco más largo. Sin embargo, al ver que llegaban de Estación Los Andes a Albrook en un espacio de 25, 26 minutos, realmente la emoción, o sea, puedo decir, había gente que literalmente lloraba y le daba las gracias al personal del metro porque se traducía en más horas de tiempo en sus casas con su familia y en mejor calidad de vida. Y al final del día yo creo que eso es lo que nos llena a todo el equipo de Metro y es lo gratificante y lo bonito de este trabajo. El metro tiene sus Y propias un aspecto leyes. importante de la operación que a veces no hablamos, que es la parte de la confiabilidad del sistema. Tú sabes que cada 2 minutos y 15 segundos viene un tren, o cada 3 minutos viene un tren.
y la seguridad también. Nosotros prácticamente no hemos tenido ni un incidente serio ni grave en los 4 o 5 años que hemos tenido operando la línea 1 y los 2 que llevamos en la línea 2. Entonces, no solamente la conveniencia, la eficiencia en movilizarnos más rápido, sino la confiabilidad del sistema y la seguridad que ofrece el sistema Metro también. Señor Arias, sí, para que también nos dé sus conclusiones en cuanto a esas proyecciones que se mantienen tanto en los trabajos que se van a realizar para la línea 3 cuando ya se dé en sí, se formalice la obra, y la línea 2 que se mantiene actualmente, unos trabajos hasta el Aeropuerto Internacional de Tocumen, y la línea 3 que se mantiene, perdón, la línea 1 hasta Villa Zaita. ¿Cuáles son sus conclusiones? Bueno, básicamente, como dije, la línea 2 ya está en una etapa donde la obra civil pesada ya se ha terminado, la extensión de la línea 2 hacia el aeropuerto. Ya tenemos instaladas todas las vigas, estamos instalando ya las cubiertas de las 2 estaciones que vamos a tener, una que va a atender el ICE y otra que va a atender el aeropuerto. En Villa Zaita también estamos haciendo lo mismo, lo único que el proyecto no es tan grande como el de la línea 3, porque estamos haciendo los mismos planes, los 4 planes principales, ¿no? Seguridad, ambiente, calidad y manejo de tráfico. En el caso de la extensión de Villa Zaita, el plan de manejo de tráfico posiblemente es el más crítico de todos. Es la única vía que tenemos para desalojar la ciudad hacia el norte, es la transísmica. Y ya ven los tranques que se forman en el área de San Isidro y en esa zona. Entonces tenemos que hacer mucho énfasis en desarrollar la capacidad de manejo de tráfico que no afecte más de lo que ya se está afectando por el tráfico durante el proceso de ejecución de las obras. El proyecto de Villa Zaita también conlleva unas obras viales muy importantes. Vamos a soterrar parte de la transísmica para hacer la conexión con el intercambiador más expedita. Si no hacemos eso, el intercambiador no va a funcionar. Entonces lo identificamos desde un principio que tenemos que mejorar toda la vialidad en esa zona para poder que lleguen la cantidad de buses que van a estar llegando al intercambiador. Tienen que ver cómo mejorar la circulación de esos buses para que funcione eso. Entonces estamos haciendo una intervención donde vamos a soterrar gran parte de la vía ahí enfrente del intercambiador para manejar el flujo que cruza solamente, que no va al intercambiador, que tenga un paso expedito y permita un flujo más movible en el área del intercambiador. Gracias, ingeniero Arias. Carlos, interesante, casi como un resumen al final de lo que hemos hablado esta noche. Para mí me quedo con la respuesta de la ingeniera Aguirre sobre la calidad de vida, cómo ha mejorado esas expresiones, esas reacciones de los usuarios del transporte masivo del metro, porque si recordamos antes del inicio de la puesta en marcha de la primera línea del metro, teníamos el transporte de los Diablos Rojos, muy folclórico, muy tradicionales, muy internacional, incluso por todas las pinturas que tenían, pero era un transporte agresivo y que no le brindaba, ni lo que decía el ingeniero Arias, ni confiabilidad ni seguridad al usuario. Hoy los panameños tienen la posibilidad de despertarse y convivir más con su familia, llegar más temprano a su casa. Y eso es calidad de vida, y en un país como el nuestro, donde se brinda tanto servicio, es oportuno. El ingeniero Arias también decía algo interesante, cuando hablaba del porqué de las líneas 1, 2 y 3, es porque Panamá tal vez su enramada de vías fueron mal construidas. Entonces siempre íbamos a dar círculo y íbamos a vivir trancados. El ingeniero Álvaro, el arquitecto Álvaro Uribe, hacía una exposición en una ocasión hace como 2 años interesante sobre cómo el metro era la mejor opción para un país como Panamá por su mismo sistema de vehicular. Y yo creo que definitivamente le toca ahora a Panamá Oeste finalmente contar con una línea, va a ser en 4 años. Dios quiera la pandemia no lo atrase más como atrasó la línea 2, pero lo importante es que esa población que con la de Panamá conforman, entiendo, el 65% de la gente que vive de la cantidad de panameños, de 4 millones, el 65% vive en el Panamá Centro y en Panamá Oeste. Eso va a mejorar enormemente la calidad de vida de la gente. Pero además de eso, al ser un país de servicio, como decía el ingeniero Aguirre, nosotros los usuarios del transporte, los turistas que vengan a Panamá en el futuro, cuando se levanten todas las restricciones, van a poder llegar al aeropuerto de Tocumen. Tú decías muy acertadamente, Carlos, hace un rato,
puedes ir al aeropuerto, vas a poder llegar al aeropuerto de Albrook, vas a poder visitar los malls y vas a poder regresar nuevamente al aeropuerto de Tocumen o al hotel donde te puedas quedar. Eso es, yo creo que es definitivamente una muestra de que los dígitos que Panamá ha registrado hasta de doble dígito en crecimiento económico se refleja también en que tienes que tener un transporte de ese nivel. Así, Jorge, y sobre todo, ¿no?, cuando se dice que los trabajos pueden crear cierta incomodidad, pero que realmente después se verán los buenos resultados que se dan con la construcción de estos proyectos. Queremos darle las gracias a la ingeniera Liliana Aguirre por estar con nosotros y también al ingeniero Agustín Arias, quienes han dado, y nos han dado un pantallazo muy claro en cuanto a lo que son los trabajos que se van a estar desarrollando en las líneas del metro y también sobre cómo se está manejando el sistema operativo actualmente. Queremos darles las gracias por estar con nosotros y sobre todo compartir esa información. La próxima semana, amigos televidentes, están invitados para que nos acompañen también en A Profundidad. Vamos a tratar un tema que realmente nos ha sentido a todos los panameños y más aún a quienes durante este año han perdido un familiar, han tenido que sufrir también el padecimiento de un familiar enfermo por COVID-19. Vamos a estar tratando ese tema en A Profundidad el próximo jueves. Que tengan todos una muy buena noche. Queremos agradecerle por su sintonía.